Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, casi noches. Mauricio Chumaña les saluda. Bueno, me he permitido salir un poquito tarde para poderles indicar el circuito de alumbrado del vehículo. Recuerden que dentro de la estructura de los vehículos es muy importante cada uno de los componentes, porque en este sentido realizan una función determinada y especificada por el fabricante. Qué importante nosotros en este caso vamos a trabajar y vamos a tratar sobre lo que viene a ser el circuito de alumbrado. El circuito de alumbrado, como ustedes pueden de pronto en su experiencia determinar y observar, si el circuito de alumbrado está dividido en dos tipos de circuitos. Los circuitos que son de alumbrado específicamente y los circuitos que se llaman de maniobra. Los circuitos de alumbrado determinan, por ejemplo, las características en dimensiones del vehículo o establecen, por ejemplo, la visibilidad o la luminosidad del vehículo cuando yo estoy en una carretera. Sí, entonces, para lo cual se han dividido de la siguiente forma. En primera instancia nosotros vamos a tener lo que son en este sentido las luces de qué? Las luces de población o luces de situación. ¿Cuáles son las luces de población o situación? Son las luces que en el momento que yo giro en primera instancia la perilla o la palanca de luces, sí son las luces que me van a advertir, por ejemplo, las características del vehículo. En largo, en ancho y en alto en muchos de los casos, cuando hablamos específicamente de camiones. Recuerden que estas luces deben cubrir tanto la parte delantera como la parte posterior, ¿sí? Entonces, nosotros las vamos a encontrar de diferentes colores. Por ejemplo, en la parte delantera de color blanca y en la parte posterior nosotros la encontraremos de color rojo. O sea, en ese sentido la normativa no especifica, por ejemplo, que las luces delanteras y posteriores tengan la misma coloración, sino que lo importante es que establezcan que el vehículo está dentro de una carretera, sí, que el vehículo está ahí y se pueda determinar las dimensiones. En muchos de los casos, algunos, por ejemplo, fabricantes han determinado, por ejemplo, luces en la parte baja, que establecen, por ejemplo, bueno, no específicamente las dimensiones en la parte inferior del vehículo, pero son aditamentos que se colocan para obviamente tener muy claro que el vehículo está circulando en la carretera, ¿sí? Entonces, ahora bien, tenemos como luces también, por ejemplo, de alumbrado, las luces altas y bajas. Las luces altas y bajas en este sentido estarán colocadas específicamente en la luna principal, que la tenemos aquí. Me permito apagar las luces de población y establecer, por ejemplo, lo que son las luces altas y bajas. Como ustedes pueden observar en las lunas delanteras, se prendieron las luces. Obviamente, como es una maqueta, no tengo especificado lo que son las luces altas y bajas, pero nosotros vamos a considerar que la primera luz que se va a encender, llamada luces de cruce, son las luces bajas y consideradas que obviamente van a funcionar cuando, por ejemplo, nosotros estemos circulando en una carretera con alumbrado público, ¿sí? Dos, las luces altas, por ejemplo, se van a encender específicamente cuando nosotros estemos en carretera con nula, en este caso, iluminación. Y obviamente se deberá respetar la normativa de manejo que me dice que cuando un vehículo se encuentra en la parte delantera, sí, hacia donde mí, yo automáticamente quitaré las luces altas y me quedaré con las luces bajas para poder cruzar los vehículos. Ahora, esto es muy importante analizar también porque recuerden que en la evolución, por ejemplo, de los focos o de las bombillas que habíamos conversado, recuerden que primero las luces que se ocuparon para altas y bajas eran las bombillas de tungsteno, es decir, eran bombillas que obviamente, o sea, con dos filamentos generaban, por ejemplo, la luminosidad o el haz de luz requerido, por ejemplo, para el proceso de manejo. ¿Sí? Su alcance, por ejemplo, llegaba a 50 metros en luces bajas y en este caso hasta 100 metros en luces altas. Luego aparecieron lo que son los halógenos, que mejoraron, por ejemplo, la iluminación y la visibilidad en la noche. Pero ha ido evolucionando tanto, me voy a saltar, por ejemplo, dos evoluciones y voy a llegar hacia la última, que son, por ejemplo, las luces láser. Muchos de ustedes dirán las luces láser, si el láser, por ejemplo, es nocivo para la salud. Correcto, pero con los aditamentos adecuados, si ustedes investigan, con los aditamentos adecuados en las lunas, prácticamente las luces láser mejoran, por ejemplo, el funcionamiento, sobre todo en lo que fue la última parte de la tecnología, que fueron la utilización de los diodos LED. Sí, en este caso consumiendo un 30% menos en lo que viene a ser la corriente y en este caso mejorando lo que viene a ser el haz de luz. ¿Hasta cuánto? Hasta llegar a, por ejemplo, un haz de luz de 600 metros. Sí, entonces las ventajas, por ejemplo, que se están dando con estas luces láser, obviamente están muy marcadas. ¿Por qué? Porque permiten en este sentido observar de mejor manera la carretera, ¿sí? No provocar cansancio de pronto al conductor y obviamente no encandilar o en este caso molestar al conductor que se encuentra en la parte delantera. Sí, entonces miren, yo les he conversado en este caso sobre las luces, por ejemplo, que nosotros llamamos el alumbrado del vehículo, que está marcado específicamente ¿con qué? Con las luces, por ejemplo, luces de población,
sí que las podemos observar, que se encuentran tanto en la parte delantera como en la parte posterior, advirtiendo en este sentido las dimensiones del vehículo. Sí, tenemos las luces altas y las luces bajas, ocupando las lunas principales, y que en este caso obviamente dependerá de la utilización que haga el conductor para, en este sentido, darle una correcta aplicación. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Ahora les voy a explicar, ¿sí? Por ejemplo, cómo funcionan las luces, en este caso, de maniobra. ¿Qué tal? Bueno, continuemos ahora sí con las luces de maniobra. Sí, recordarán ustedes que las luces, por ejemplo, que vimos anteriormente, eran luces, por ejemplo, de alumbrado del vehículo. Ahora vamos, de alumbrado del vehículo, ¿no? Entonces, ahora bien vamos a hablar sobre las luces de maniobra. Como su nombre lo indica, establecen, por ejemplo, la maniobra que va a realizar el conductor. Recuerden ustedes que es importante la información que tenga el conductor, tanto con los peatones como con el conductor en la parte posterior. Para lo cual se ha clasificado de la siguiente manera. Tenemos lo que nosotros llamamos las luces de parqueo. ¿Qué son las luces de parqueo? Sí, las luces de parqueo en este sentido son luces que van a advertir, por ejemplo, la detención del vehículo en su totalidad y que esta manera estaríamos obligados todos a utilizarla en el momento que tengamos una emergencia. Sí, llamadas también luces de emergencia o luces de parqueo. Sí, para lo cual las luces de parqueo van a activarse específicamente, sí, las 4 luces que nosotros tenemos a los extremos de coloración amarilla. Como esta es una maqueta, obviamente nosotros tenemos luces que se van a prender, por ejemplo, de diferentes colores. ¿Sí? Lo importante es que se establezca que, ojo, sí, vamos a advertir con el funcionamiento de esta, vamos a advertir, por ejemplo, que el vehículo se va a detener. Primera maniobra. La segunda maniobra se llaman luces, en este caso direccionales. Utilizando la misma estructura de las luces de parqueo, vamos nosotros a utilizar las luces direccionales. ¿Qué son las luces direccionales? Son luces que establecen, por ejemplo, que yo voy a realizar un giro, sea a la izquierda o sea, en este caso, a la derecha. Como les mencionaba, utilizan la misma estructura del circuito anterior, pero obviamente en este caso vamos a trabajar independientemente cada lado. ¿Cuál es la idea? Informar. Ahora, aquí tenemos que establecer una característica. Si ustedes pueden observar la coloración del foco, en este caso la normativa dice que tiene que ser el foco amarillo, ya no ámbar. Adicionalmente, la luna también tendrá que ser amarilla para obviamente una información adecuada. Entonces, de hecho, la normativa establece ese tipo de parámetros, ¿sí? Como siguiente luz, vamos nosotros a tener en este caso, ahora en la parte posterior, sí, vamos a tener lo que nosotros llamamos la luz de freno. Recordarán ustedes que inicialmente hablábamos de las luces de población. Por ejemplo, miren, en la luz de población se establece casi el similar funcionamiento de la luz de freno. Pero si yo presiono, el momento que yo presiono el pedal del freno, sí, se van a activar, por ejemplo, unas luces más intensas dentro de la misma estructura de la bombilla. ¿Qué me está determinando esto? Me está estableciendo que para la luz tanto de población como de freno, sí, se establece el mismo funcionamiento de la bombilla, pero en este caso diferenciando con un haz de luz distinto, ¿sí? Tenemos el siguiente, por ejemplo, lo que viene a ser la luz de retro. Aquí podemos observar que la luz de retro, por ejemplo, es de coloración blanca y se encuentra en la parte posterior. Sí, si ustedes pueden observar, como es una maqueta didáctica, la hemos puesto en los costados, pero realmente esta luz por ejemplo, esta luz de retro, no estrictamente debe encontrarse en los extremos, puede encontrarse inclusive en la mitad. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos considerado como las luces de maniobra. Pero recuerden ustedes, las luces de maniobra, o sea, de alguna manera pueden, por ejemplo, sumarse a estas, el funcionamiento también de sistemas auditivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, algunos fabricantes o algunos dueños de vehículos han colocado, por ejemplo, parlantes o pitos que permite establecer que el vehículo va a hacer la maniobra. Por ejemplo, si yo giro, por ejemplo, con las direccionales, un parlante dirá, el vehículo está girando. O, por ejemplo, si doy marcha atrás, por ejemplo, miren, si doy marcha atrás, en los camiones, que es más común observar por la dificultad de visibilidad, por ejemplo, se escucha, por ejemplo, una voz que dice vehículo dando retro. Entonces, lo importante es que nosotros establezcamos parámetros de qué. Primero, de funcionamiento. Recuerden que todas las luces son importantes, no hay una más importante que otra. Y segundo, establezcamos, por ejemplo, procesos de mantenimiento. ¿En qué sentido? Recuerden ustedes que, por ejemplo, las luces, sí, o todo componente eléctrico tiene un tiempo de vida útil. Y este tiempo de vida útil obviamente establecerá el correcto o incorrecto funcionamiento del circuito.
¿sí? Entonces, es como hemos clasificado, por ejemplo, el sistema de luces externas, por ejemplo, luces de alumbrado y luces de maniobra. Sí, espero les haya gustado este video, haya quedado prácticamente claro cómo está clasificado las luces en la parte exterior. Haciendo un resumen de todo esto, recuerden que las luces en este caso de iluminación están específicamente en la parte frontal, sí, pero se comparte en la parte posterior para lo que son las luces de población. Y las luces de maniobra, que mucho más las vamos a encontrar en la parte posterior. ¿Por qué? Porque obviamente es la parte posterior donde menos el conductor tiene el acceso a la visibilidad o de pronto a la información. Sí, les agradezco bastante por haber de pronto participado de esta exposición, de esta clase. Sí, invitándoles también a que nos visiten en nuestra página de YouTube del área técnica y obviamente dale like. Sí, muchas gracias y que tengas una buena noche.